Y veíamos en las portadas de los diarios las repercusiones a propósito del anuncio del director del INE, Humberto Arandia, de postergar el censo hasta el año 2024, es decir, 3 años más. ¿Qué significa esto? Vamos a saludar a Jaime Durán, analista económico que ya está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a la gentil audiencia de Cadena. Gracias. Bueno, comenzamos consultándole. ¿Se justifica el anuncio que ha hecho el INE de postergar hasta 2024 este censo que estaba esperando Santa Cruz? Porque el anuncio ya ha provocado desconcierto y preocupación en esta región del país. Bueno, yo creo que se justifica porque la realización de un censo es un evento de carácter técnico, es decir, que se necesita el tiempo suficiente mediante el cual puedan organizarse todas estas actividades. Si bien se tenía un cronograma que arrancó desde el año 2019, no debemos olvidar que el año 2020 ha habido un periodo de inestabilidad precisamente en esta institución, caracterizada por la presencia de 4 directores. En fin, no se ha continuado el cronograma. No debemos olvidar también que al tratarse de un evento bastante sensible, hay que tener mucho cuidado con la cartografía, esto es, la identificación de las áreas pobladas. Y además yo creo que debe ser altamente técnico, porque no debemos olvidar que en el pasado censo que se realizó en el año 2012, hubo bastante polémica respecto a cientos de gente, porque naturalmente la población define los recursos de coparticipación tributaria, y por lo tanto yo creo que se debe despolitizar este evento, que reitero es un evento técnico, y dejar que el INE, que es la instancia llamada por ley a organizar este evento, pues ponga los tiempos necesarios para que este evento sea totalmente exitoso. Le consulto ahora acerca de qué condiciones técnicas, financieras y logísticas son necesarias para la realización de este censo, tomando en cuenta que se están pidiendo 3 años más. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con la organización de la cartografía, que eso implica el uso de mapas satelitales, y se tiene que identificar con absoluta claridad las áreas pobladas, cómo se va a establecer las delimitaciones, especialmente que son polémicas entre los distintos municipios. Por otro lado, también estamos hablando de condiciones de tipo financiero, porque en un primer cálculo se ha hablado de 60 millones de dólares, que entiendo que estarían financiados en 50 por el Banco Mundial y 10 millones de dólares por el Tesoro General de la Nación. Pero más allá de estas condiciones financieras, implica un proceso de preparación muy especial que se tiene que seguir adelante por parte del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Planificación y otras áreas involucradas. Por lo tanto, yo lo que creo es que estos tiempos deben ser adecuadamente medidos y, bueno, no tratar de polemizar en cuanto a la distribución de los recursos. Ahora, la norma jurídica que establece, porque hemos conocido que señala un plazo máximo de 10 años entre un censo y el otro, es decir, que debería realizarse el próximo año, ¿es así? No hay una norma específica que indique en qué tiempo se tiene que realizar el censo, ¿no? Lo que sí hay es un criterio aconsejable que generalmente se lo maneja a partir de instituciones como el Fondo de Población, etcétera, que aconsejan que la temporalidad debería ser de más o menos 10 años, ¿no? Es decir, si hemos realizado el censo el año 2012, deberíamos hacerlo el año 2022. Pero además se debe considerar una cuestión que creo que ha faltado en la polémica, ¿no? Por un lado, las gobernaciones, por si acaso, no reciben recursos de coparticipación tributaria. Eso quiere decir que es indistinto, digamos, el resultado. Otra cosa ocurre con los municipios, porque los municipios reciben recursos de coparticipación tributaria, es decir, una cuota parte de los impuestos como el IVA, el IT y el IUV, en función a la cantidad de población.
Sin embargo, es importante considerar que los recursos de los municipios corresponden al 20% de los recursos de coparticipación tributaria. Con esto, ¿qué quiero decir? Que dependiendo de los resultados del censo, va a haber algunos municipios que ganen evidentemente, pero va a haber otros municipios que pierdan. Por esas razones que yo insisto que esta definición debe ser altamente técnica y debemos dejar que esta discusión se defina de acuerdo a parámetros técnicos. Usted ha mencionado que no debería politizarse esta polémica. ¿Qué sectores están enfocando su mirada justamente en lo político? Bueno, yo creo que en realidad hay una demanda justa, o sea, tampoco vamos a desmerecer de aquellos municipios que naturalmente por las proyecciones que se tiene pueden ganar recursos. Claramente esos municipios son Santa Cruz y El Alto. Sin embargo, no debemos olvidar que hay municipios que han perdido población precisamente por esta dinámica de crecimiento de las ciudades grandes en desmedro de los municipios más pequeños o los municipios rurales. Entonces lo que va a ocurrir es que estos municipios van a pedir que se haga el censo para considerar la obtención de estos recursos. Pero también se debe escuchar a los municipios más pequeños o grandes también, que es el caso de que relativamente, por ejemplo, es posible que La Paz pierda recursos, como ha ocurrido precisamente en el censo de 2012. Entonces, yo decía que se debe despolitizar porque hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Es decir, es difícil que se trate de un movimiento totalmente nacional porque así funciona la coparticipación tributaria. Ahora, una cosa enteramente distinta es la demanda que ya ha empezado a circular, que es la del pacto fiscal, pero reitero, son procesos enteramente distintos y creo que eso es importante aclararlo a la población porque de lo contrario se puede llegar a pensar que con un nuevo censo todos los municipios ganan y no. En realidad va a haber municipios que pierdan proporcionalmente recursos y va a haber otros municipios que ganen más recursos. En relación a esto último que usted señala, el INE ya hizo una proyección y La Paz sería el segundo departamento con más cantidad de población. A partir de ello, es decir, ¿habría municipios que perderían en el departamento de La Paz? Así es, porque no debemos olvidar que, por ejemplo, en el caso de La Paz, el municipio que gana más población es el municipio de El Alto. Pero ahí hay que entender, ¿no es cierto?, que para que gane población un municipio quiere decir que ha habido otros municipios que han perdido población. Y esto es natural, es una tendencia que se da en todo el mundo, es un proceso de urbanización, de crecimiento de las grandes ciudades. Entonces, como en el caso, por ejemplo, de La Paz, o sea, el municipio de La Paz, no es que no tenga más población, sino que el crecimiento de la población de la ciudad del Alto ha sido más grande y por lo tanto proporcionalmente hace que pueda recibir más recursos, ¿no? Lo propio en Santa Cruz, si bien digamos la ciudad crece, pero hay municipios que pierden población. Por esa razón es que estos elementos hay que considerarlos y yo veo que politizar la discusión o tratar de que esto se adelante sin contar con la base técnica es peligroso y podría llevarnos a un proceso de discusión que se centre en la distribución de recursos cuando en realidad el propósito de un censo no es la distribución de recursos. Evidentemente hay una relación, pero el propósito de un censo es que podamos conocer las características de la población, es decir, cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos, cuáles son las características de nuestras viviendas, tenemos agua potable, alcantarillado, electricidad, etcétera, y eso va a permitir orientar de mejor manera la planificación y la ejecución de políticas públicas. Pero reitero, se trata de un proceso estrictamente técnico y ahí hay que decir, y yo creo que naturalmente el INE nos va a ir dando más información acerca de las características técnicas y además establecer
los procesos de diálogo. En mi opinión, se debería invitar a los actores, se debería invitar a los municipios, a la Federación de Asociaciones Municipales, para que se pueda discutir estos elementos sin apasionamientos y garantizando que se trate de un evento exitoso. Y estaremos pendientes de conocer más a propósito de este anuncio de la postergación del censo para el 2024. Agradecemos a Jaime Durán por participar hoy acá en Levántate Bolivia. Buenos días. Buenos días y muchas gracias.